Queridos papás y mamás, hoy veremos lo que significa educar desde el miedo y sus consecuencias. También veremos lo que significa educar desde el respeto, que es muy diferente. Muchos padres creen que la obediencia basada en el miedo y la autoridad es una buena educación y creen que sus hijos les respetan porque les obedecen. Pues están completamente equivocados. Estos niños no respetan a sus padres, solo les tienen miedo, por eso obedecen. No confundamos estos términos. Cuando ponemos normas o límites a nuestros hijos basados en el miedo, es decir, con amenazas, por ejemplo, si no terminas tus deberes no irás a jugar, o me voy a enfadar mucho como no termines toda tu comida, o cuando les decimos de forma arrogante lo haces porque lo digo yo. De esta forma, no estamos enseñando a nuestros hijos a respetarnos, ni les estamos educando en ninguna forma. Lo único que están aprendiendo es que deben obedecer por miedo a las consecuencias. Solo les enseñamos a tener miedo de nosotros. Y a la vez están aprendiendo que las personas más cercanas que me quieren, se supone, pueden abusar de mí con gritos, amenazas, castigos, etc. Estos niños no respetan ni admiran a sus padres, solo les temen. Los niños educados desde el miedo o amenazas, cuando van al colegio, reaccionan de dos formas diferentes. Algunos, al verse libres de sus padres, ya no tienen miedo, ya no están mis padres. Entonces abusan de sus compañeros, les pegan o amenazan, faltan al respeto a los profesores. ¿Por qué? Porque no han aprendido nada en casa. Porque lo único que saben es que en casa tengo que portarme bien porque me dan mucho miedo a mis padres. Pero no han aprendido realmente nada. Ni ser tolerantes con los demás, ni ser empáticos, cariñosos, amables, nada. Siempre tendrán problemas para relacionarse con los demás. Y por otra parte, con esta educación basada en el miedo hay otros niños que en el colegio se sienten retraídos, intimidados por los demás, no tienen amigos, porque no saben socializar. Pueden pasar estas dos cosas en el colegio, o están solos, o son ellos los que abusan y faltan al respeto. Vale. Por otra parte, cuando no permitimos a nuestros hijos expresar sus emociones, lo que sienten, o si cuando lo hacen les recriminamos o les ridiculizamos, en resumen, cuando no valoramos sus sentimientos o su forma de pensar, lo que estamos consiguiendo es que pierdan totalmente la confianza en nosotros. Así que cada vez compartirán menos sus vivencias, por miedo a que se le castigue o se le humille. Lo que entienden es que mis sentimientos y mis problemas no significan nada para mis padres, así que cada vez se encerrarán más en sí mismos. Y cuando llegue la adolescencia y tengan que enfrentarse a algún problema, a alguna situación difícil, no se atreverán a contarlo a sus padres por miedo a su reacción. Y esto significa que estos chicos se sentirán terriblemente solos, sin apoyo de los padres, sin el cariño y la comprensión de sus padres. ¿Qué es lo que un adolescente más necesita? Luego, papás y mamás, no nos quejemos, ¿vale? Es que mi hijo no me cuenta nada. Es que no sé nada de su vida. Claro, es lógico. Te tiene miedo. Has perdido toda su confianza. Y esta educación trae consecuencias graves, papás y mamás, para su futuro. Por ejemplo, el miedo anula la voluntad de los niños. Así que no tendrán iniciativa para nada cuando sean mayores. Dependerán siempre de otras personas. Están esperando que les saquen las castañas del fuego los demás. También el miedo obstaculiza el aprendizaje. Los niños se bloquean cuando tienen miedo. No aprenden. Por otra parte, serán siempre inseguros, con muy baja autoestima. Y tendrán problemas en sus relaciones. Se aislarán para evitar socializar. En resumen, los chicos educados bajo amenazas y miedo serán chicos temerosos y dependientes. Entonces, mis queridos papás y mamás, ¿cómo se debe educar? Una buena educación para un niño está basada en el amor, la tolerancia, la comunicación, el respeto y la empatía. De esta forma estaréis criando a un chico sano psicológicamente, un chico con alta autoestima, cariñoso y respetuoso con los demás. Será un chico que sabrá enfrentarse a las diferentes situaciones de su vida, pero por sí mismo, porque tiene autoestima, se siente seguro de sí mismo, se cree capaz. Nadie le ha anulado a base de gritos y desprecios.
Y otra cosa muy importante, cuando llegue su adolescencia y tenga alguna mala experiencia o algún problema importante, confiará en sus padres, porque no les tendrá miedo. Sabrá que puede confiar en ellos, sabe que le apoyarán y le ayudarán a salir adelante con cariño y respeto. Vale, ahora os voy a dar 3 consejos básicos para una buena educación. El primero, escucha siempre a tu hijo cuando quiera hablarte y respeta sus opiniones, aunque no estés de acuerdo. Luego le aconsejas con cariño, porque con cariño siempre son más receptivos. En segundo lugar, sé un buen ejemplo para él. Sé amable y respetuoso con los demás, para que él también lo sea. Dile por favor, gracias y pídele perdón cuando sea necesario. Así él también lo hará. Y tercero, enséñale empatía. Saber ponerse en el lugar de otro favorecerá también las relaciones, cualquier relación que tenga en su futuro. Y recuerda siempre esto. Los hijos educados con miedo te temerán. Los hijos educados con respeto y cariño te querrán. Es así de simple. Vale, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Porfa, suscribiros a mi canal y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Y si lo deseáis, comentar vuestro caso. Me encanta escucharos. Me encanta leer vuestros comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.